Dado en esta mañana. Qué bueno que usted está aquí. Aleluya. Y nosotros también. ¿Me puede acompañar un segundito más, por favor? No quiero. Al libro de Lucas, el capítulo 1, perdón. El capítulo 1 del libro de Lucas, por favor, el versículo 38 es uno solo que vamos a leer. Y dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lo repito. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Señor, gracias. Tu palabra nos retorna tras vacía. Ella es viva, eficaz. Ella hace aquello para lo cual tú le envías. Ministra nuestras vidas. Suple la necesidad, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. La gloria será siempre tuya, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias porque saldremos edificados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. También saludamos y felicitamos a aquel que puede estar a través de las redes en esta hermosa mañana. Permítame ubicarme inmediatamente, no sea que comience a conversar de cualquier otro tema. María acaba de recibir un mensaje. Hoy se supone que conmemoramos, ¿verdad?, el Día de las Madres. Se supone, no, oficialmente es el Día de las Madres y siempre buscamos ministrarles. Sin embargo, en esta mañana me permite revolcar un poquito el avispero. Permítame molestarle, incomodarle, ponerlo a pensar. María quizás en el momento en que recibe este mensaje tenía algún sueño. Lo menos que pensaba que se iba a casar y que iba a ser madre. María en ese momento, posiblemente el ángel se le apareció yendo a buscar agua, haciendo algún quehacer, atendiendo a los animales, atendiendo a algún adulto, quizás comprando algunos víveres. La Biblia no nos dice cuándo la interrumpió. Lo que sí nos dice es que se le presentó un ángel y le mostró que ella iba a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Iba a ser esa portadora. De repente la vida de María cambia. De ahí en adelante María cambia para siempre. Tuvo que vivir a la sombra de lo que la gente opinara. No estaba casada, estaba embarazada. Así que de chismes y de cuentos, su vida se llenó. De ataques a la familia, de menosprecio, de gente con quien no pudiera entender ni comprender. Gracias a Dios, pues Dios le habla a José y José la recibe. Usted conoce la historia y dice que luego de eso tuvo que irse a casa de Elizabeth. Elizabeth estaba embarazada, pero eso ayudó a que la aldea se calmara. María da luz, se convierte en madre y comienza un escenario interesante. Ahora bien, hasta ahí es la vida cotidiana, hasta ahí es la vida de cualquiera una de ustedes o de cualquiera uno de nosotros. Si no tengo que hablar de mamá, sencillamente hablo de un ser humano. La vida entre altas y bajas, críticas, señalamientos, luchas, problemas, interrupciones. Todas esas cosas que enfrentamos a diario. Ahí está. Ahí estamos, tratando de manejarlas, tratando de lidiar con ellas. La presión de afuera de la sociedad nos embate, nos ayuda, nos golpea también, así que hay demandas. Yo le dije que quería hoy ponerlo a pensar. Me gustaría. Intenté esta mañana. A mí me gustaría ponerlo a pensar porque nuestra vida se basa en resultados. María tenía algunas metas, tenía algunos sueños, tenía algún pensamiento. Incluso se iba a casar más adelante. Sin embargo, la vida se adelantó y ahora es madre. Tuvo que lidiar con eso. Y quizás alguno de ustedes pueda compararse con ella y decir, bueno, yo quiero tener esa experiencia que tuvo ella. Yo quiero vivir esa vida que tuvo ella.
Y no creo que estemos muy lejos de ella. María tuvo la visita ya con el niño, ¿verdad? Lo tuvo en una aldea que no era la de ella. María tuvo que irse a la tierra de José, a Belén. Allí lo tuvo en un pesebre, entre animales. El niño crece, recibió, claro está, la visita de los ángeles, de los reyes magos, perdón. Y los reyes magos le dieron regalos. Y cuando lo fue a presentar Simeón y Ana, tuvieron también que darle palabra, o tuvieron a bien darle palabra. Así que quizás es una vida que uno pudiera decir, wow, yo quiero eso para afianzarme en el Señor, para fortalecerme en el Señor. Sin embargo, no creo que todo el mundo esté preparado para los mismos resultados. No creo que Dios nos haya creado a nosotros para los mismos resultados. No creo que Dios pretenda que todos seamos como Ana y Samuel y lleguemos todos a ser profetas y lleguemos todos a ser sacerdotes. No creo que todos vayamos a ser David o incluso Salomón, como se nos ministraba el viernes. No todos los niños van a resucitar cuando están enfermos, como podemos contar la historia de la viuda de Sarepta o de la tsunamita. La vida da sorpresas y nos golpea. Sin embargo, yo pretendo dejarte que tú salgas por ahí hoy inquietado en una dirección, inquietado en quién realmente tú eres delante del Señor y qué debería ser lo que nosotros le prestemos atención. El texto que leí de María dice que ella se encaminó, ya contó un ratito su historia, ella se fue en la dirección que el ángel le dijo, aceptó lo que el ángel le dijo, hágase conforme a tu palabra. Y eso nos tiene que poner a pensar. Eso nos tiene que poner a pensar. ¿Qué pudiera yo comparar ese pasaje? ¿Con qué? Hace unas semanas atrás hablábamos de quién. Hablábamos de Pedro. Y yo repasaba a Pedro con la experiencia del barco en la pesca milagrosa, porque decía que Pedro, más allá de peces, más allá de un resultado, lo que los peces nos dicen es el fruto de creer una palabra, el fruto de creer a la palabra, el fruto de caminar por una palabra. María imita ese evento. María acaba de decirle al ángel, en la lectura que yo he hecho, hágase conforme a tu palabra. Así que María estaba tomando una decisión. Mi vida va a cambiar, no tengo marido, no sé cómo va a funcionar mi vida como madre, no tengo la experiencia, pero hágase conforme a tu palabra. A mí me gustaría preguntarnos, que tú te preguntes, ¿de qué te agarras a la hora de iniciar tu día o a la hora de vivir tu vida? ¿Por qué? La semana pasada, el viernes, y este viernes también en el mensaje de madres, se nos habló de esperanza. ¿En qué está mi esperanza? ¿En dónde? María me acaba de decir que ante el desierto que le esperaba, la incertidumbre que le esperaba, o de lo fantástico de la experiencia como madre, ella dice, hágase conforme a tu palabra. ¿Qué tú dices? ¿Qué nosotros decimos cuando nos levantamos? ¿Planificamos nuestro día cómo? ¿En qué lo basamos? ¿Con quién contamos? ¿En quién ponemos nuestra esperanza? Pregúntese. ¿En su habilidad? ¿Quién gobierna nuestra vida diaria? María está diciendo, hágase conforme a tu palabra. No sabía lo que iba a enfrentar. Hoy nosotros lo sabemos. María enfrentó sufrimiento, dolor, quebranto. Incluso Simeón le habla de una espada que traspasará su corazón. Así que la vida no iba a ser tan fácil. Pero vuelvo y repito que yo deseo sacar en esta mañana.
Nosotros basamos nuestra vida en resultados. Nosotros queremos los resultados de la Biblia. Y yo vengo a decirte que hay algo mucho más hermoso. Yo creo que hay algo que nosotros debemos de empezar a prestarle atención. Algo que nos zarandea, que nos persigue. ¿Sabe qué nos persigue a nosotros? La presión de grupo, los resultados, los miedos, las inseguridades. Y qué interesante es que cuando no ocurre lo que la Biblia dice que le ocurrió a todas estas mujeres o a todos estos hombres, ¿qué nos pasa? Nos frustramos, nos quebrantamos. ¿Por qué? Porque no me está pasando lo que la Biblia dice. La semana pasada yo mencioné que Pablo me dice a mí que en la tribulación produce paciencia, pero después aclaré que Pablo estaba claro en que no produce paciencia, que lo que produce es impaciencia. La crisis produce impaciencia, pero ¿qué es lo que dice? Él dice, si tú logras dejar que Dios trabaje contigo, Él va a cambiar esa impaciencia en paciencia. O sea, va a ocurrir algo que te va a bendecir. Dios interrumpió la historia para bendecirnos a nosotros. Dios interrumpió la historia para ayudarnos, para bendecirnos, para restaurarnos. Dios no nos trajo a la tierra solo ahora para salvarnos. Nos trajo a la tierra, pecamos, nos desviamos, nos alejamos del Señor, nos apartamos del Señor. Cristo vino, nos salvó y se volvió a ir. No, la Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice que Él no nos deja solos, que Él está con nosotros. Pero entonces, ¿qué significan todas estas palabras? ¿Sabe algo? Significan el pensamiento de Dios. Cuando Dios pensó en la salvación, no solamente pensó en lo que acabo de decir, ya los salvo y los espero en el cielo, nos vemos, bye, resuélvanse. No, la Biblia nos enseña a nosotros que Dios intervino y se quedó y se ha quedado. No los dejaré huérfanos. Me voy a quedar ahí. Entonces nuestra historia debería no basarse en resultados, sino basarse en lo que significan esas palabras. Que usted no es un error, que usted no es una equivocación. Que el mero hecho quizás de que su familia no esté aquí, de que sus hijos no estén aquí, ahora hablándole a una madre, no significa que usted es un fracaso. Que usted se encuentre solo o sola, no significa que usted es un fracaso. Nuestra mente tiene que renovar, nuestra mente tiene que cambiar. Que mi hogar no esté completo, mi mente tiene que cambiar, porque mi vida no se basa en un resultado, sino en el hecho de que es el pensamiento de Dios para mi vida. Nosotros nos juzgamos y nos damos bien duro. Y caminamos esta vida porque los veo en carne propia. Caminamos en esta vida por la incertidumbre, por los miedos, por las inseguridades. Nos comparamos, dígame si es cierto o no. Nos comparamos con nuestros padres, nos desafiamos, nos retamos, o incluso si la relación no fue muy buena, pretendemos mejorarla. Y ahí estamos, mirando, observando, sufriendo quizás en silencio, preguntándonos por qué a mí, preguntándome qué hice mal, preguntándome por qué no salió como se esperaba. Caminamos con muchos sentimientos, con muchas emociones. Caminamos con mucha presión. Cuando Dios lo que desea es que yo disfrute de lo que soy delante de Él. De esa agenda que Dios tiene para conmigo. Del pensamiento que tiene para conmigo. Si yo pudiera desafiarle a usted y que usted salga pensando que más allá de un resultado que Dios está esperando, Dios está esperando que usted disfrute su pensamiento. Señor, esto es lo que tú tienes para mí. Significa entonces que no fracaso. No fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué no fracaso? Pero si mis hijos se apartaron, si mis hijos hicieron esto, si mis hijos no hicieron aquello, si eso no fue lo que yo le enseñé, si incluso mi matrimonio fracasó, si incluso mi vida fracasó. Entonces, ¿por qué usted me está diciendo a mí que no soy un fracaso?
yo no soy un fracaso porque Dios no me está midiendo en base a resultados, sino en base a ese pensamiento que tiene para mí. Que cuando yo me encamino, como hizo María, hágase conforme a tu palabra, puedo comenzar a experimentar aún en medio de la mayor de mis crisis. María logró pasar de lo que fue aquella cruz. Lloró, se quebrantó. Lo más seguro es que la agarraron. Lo más seguro es que le dieron agua de azahar. Pero ella logró pasar por ese lugar, experimentar una resurrección. Y yo decía esta mañana que ella logró llegar hasta ese momento en que Jesucristo regresaba con el Padre. María había completado, en medio de sus desaciertos, en medio de sus lágrimas, en medio de sus quebrantos, aquella encomienda que se le había dado, el ser la madre de nuestro Salvador. ¿Qué lucha, qué conflicto había en ella? Ser madre, pero ser madre del Salvador del mundo. ¿Se acuerda el momento en que van a adorar al templo y cuando regresan piensan que está con la caravana, que todo el mundo estaba ayudando con Jesús? Sin embargo, Jesús, ¿dónde estaba? Jesús se había quedado ya hacía varios días en el templo enseñando. Y allá María está preguntándole a todo el mundo, ¿sabes dónde está Jesús? Mira, ¿tú sabes dónde está Jesús? Mira, ¿tú sabes dónde está Jesús? ¿Tú sabes dónde está Jesús? Creyendo que todo el mundo estaba aportando o ayudando. Qué decepción más grande, ¿verdad? Porque la realidad es que nadie había estado pendiente de Jesús. Así nos pasa a nosotros. De esa presión estoy hablando. De la presión de quizás que se supone que yo cuente con algo. Que yo cuente con la escuela, que yo cuente con la iglesia, que yo cuente con mi familia. ¿Cuánta presión puede haber en nosotros? Sin embargo, Dios quiere renovar ese espíritu de la mente hoy. Y puede que nos esté hablando hoy de la victoria como el viernes, ¿verdad? Tan hermoso mensaje se nos decía que mira, Salomón fue rey porque la madre lo cubrió. Apareció en la historia quien Samuel, porque Ana lo cubrió con oración. Yo me quiero ir mucho más antes que eso. Yo quiero que tú aprendas a entender que tú eres el pensamiento de Dios. Tú no eres un error. Tú no eres un fracaso. Y esto me da espacio para los varones, para las que no tienen la dicha de ser madres. ¿Qué se decía de ellas antes? Si me voy tan atrás como en la historia de Rebeca y Raquel, se hablaba de pecado. No. Dios tiene otro pensamiento. Pero si te compara, si te castigas, si te señalas, uy, qué frustrante. Porque no creo que Dios te pueda restaurar si tú decides creer así. Y yo vine a decir hoy, mira, entiende que eres el pensamiento de Dios. Tú no eres un error. Tú no eres un error. Aquí hay madres hoy, aquí hay esposas que no son madres, aquí hay varones. Y lo importante de hoy es entender, tú eres el pensamiento de Dios. Tú eres su obra. Nos salvó para seguir ahí trabajando con nosotros. Y María me da la clave y me dice, para que puedas entender lo que significa el pensamiento de Dios, tienes que vivir conforme a una palabra, no conforme a tu habilidad. Es levantarse en la mañana y encomendarse. Es levantarse en la mañana y pensar esos pensamientos que transmite esta palabra de Dios a nosotros. Tú eres un pensamiento de Dios. Tú eres una obra de Dios. Tú eres real sacerdocio. Tú eres nación santa. Tú eres especial tesoro para Dios. Por favor, la vida nos está golpeando. María triunfó.
María le entregó al Padre su Hijo, simbólicamente hablando. Entonces tú y yo, ¿por qué tenemos que vivir a expensas de lo que puedan ser los resultados? Y considerarnos buenos o considerarnos malos. Menospreciarnos o aceptarnos por el solo hecho de un resultado. Repito, vuelvo y repito, por favor. Estoy bien pausadito, no me conozco. Tienes que comprender que es un error mirarte por un resultado. Porque Dios no te está midiendo por un resultado. Dios está viendo algo más. Dios está viendo algo más. Dios está viendo su obra completa. Que hay caídas, que hay tropiezos, que hay lágrimas, que hay crisis. Dios no te está viendo por ese resultado. Dios te está viendo por una obra completa, por una labor completa. Y Dios está esperando que tú disfrutes esa vida. Que tú disfrutes esa agenda, ese plan, ese pensamiento que Él tiene sobre ti. Que Él tiene sobre mí. Oiga, antes de Cristo, si Cristo no se hubiera manifestado, antes de Cristo, yo estaba viviendo los mismos escenarios que vivo ahora. ¿Cuál es mi diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que tengo en la palabra, una consolación. Tengo en la palabra una esperanza. Y en mi relación con Dios hay consolación. Así que la palabra, mi esperanza y mi relación me brindan unos elementos para poder subsanar lo que la vida me presenta o me lanza. En ese escenario, si yo baso mi vida en resultados y yo me circunscribo a predicar en esta mañana, que decirte que va a pasar esto porque la historia bíblica dice que ese fue el resultado. Y cuando tú salgas por ahí no surge como tú esperas. ¿Qué va a pasar? Te me vas a decepcionar. Te vas a lastimar. Pues mientras ocurre el resultado, oye, porque la Biblia dice, y si me sigo el mensaje de la joven que estaba dirigiendo, hablando de los mensajes, de los versículos de paz, dice, yo tengo claro los pensamientos para con vosotros. ¿Pensamientos de qué? De bien y no de mal. Entonces, quiere decir que aunque yo tenga una caída hoy y haya un primer fracaso, esa no debe de ser la norma para yo medirme. Mi fracaso no puede ser la norma para yo evaluarme. Porque Dios no me está evaluando de esa manera. Y por eso muchas veces nosotros andamos por una dirección y Dios anda por otra. Y por eso nosotros peleamos en oración por unas cosas y sencillamente Dios se queda callado, esperando que le prestemos atención a lo que Él nos quiere decir. Yo quiero que aprendas a ver la obra completa, mi pensamiento completo para contigo, para que tengas paz, para que puedas disfrutar una salvación tan grande. Nosotros aquí dimos un estudio sobre los yo soy de Dios. Y en los yo soy de Dios decíamos, Él es el pan, Él es la luz, Él es la puerta, Él es el buen pastor. Y de repente dice, la resurrección y la vida. Y explicábamos la resurrección y la vida como lo que es ese evento de haber muerto al pecado y Él resucitarnos de nuevo
y lo que es la vida que vivimos. Ahora, antes existía, ahora vivo. Pero ¿qué dice después? El camino, la verdad y la vida. Entonces no se queda en el solo hecho, como dije al principio, ya lo que hago es repasar o enfatizar. No se queda en el hecho de que los salvé, ahí los dejo, resuélvanse como puedan. Sino que me dice, te restauré, te saqué del lodo cenagoso, puse tus pies sobre peña y ahora te muestro el camino. Tengo planes para contigo, tengo una agenda contigo, tengo pensamientos de bien. ¿Por qué entonces basar nuestra vida en fracasos como nos dicta la sociedad o como nos dicta la presión de grupo cuando Dios me dice, mira, tú eres mi mayor tesoro, por ende, mis pensamientos para contigo son poderosos? Señor, estoy fracasando. Mira, yo no tuve una buena base en mi crianza, así que yo no sé criar a mis muchachos. Permítame hablarle ahora a una mamá. Mira, Señor, que yo no sé cómo se hace esto. María dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. María es la que nos está enseñando. Hágase conmigo conforme a tu palabra. No me lo deje en el escenario del ángel. Colóqueme esas palabras en el umbral de la vida. Repito, no me lo deje en el escenario del ángel. No, esas palabras no fueron para un momento. Esas palabras son para una vida. Hágase conforme a tu palabra. Yo no seré el mejor padre, yo no seré el mejor hijo, yo no seré el mejor hermano, yo no seré el mejor pastor, yo no seré la mejor persona en la sociedad. Pero hay algo que estoy seguro: cuando Cristo entró a mi vida, soy el pensamiento de Dios. Yo soy el pensamiento de Dios. Habré caído muchas veces, pero yo soy el pensamiento de Dios. Y yo voy a empezar a ver mi vida en el macro, en la totalidad. Yo voy a ser como esta mujer. Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cada mañana, cada tarde, cada vez que me acuerde. Voy a flaquear, sí. Me va a dar coraje allá afuera. Me va a dar frustración algo. Algo me va a incomodar. Pero yo voy a reevaluarme de nuevo y voy a retomar esa palabra y voy a comenzar a caminar por esa palabra. No por mis fracasos, no por mis éxitos, no por mis resultados. Evalúe su vida no en base a resultados. Evalúe su vida en base a lo que Dios ha dicho. Dios le estaba diciendo a María, te adelanto tus planes de ser madre. Fíjese que no le adelantó ni los planes de casarse. Te adelanto los planes de ser madre. Señor, pero es que yo no sé, yo no tengo ni marido. Tranquila. Bueno, pues hágase conforme a tu palabra. Hágase conforme a tu palabra. Hágase conforme a tu palabra. Extiéndase a lo que sea adelante. Levántese y venza. Dejemos de caminar con tanta inseguridad, con tanta presión, con tanta oposición que existe. Nosotros también. Porque hemos cometido errores. Termino. Dios te dice, yo todo lo creo, todo lo espero, todo lo sufro y todo lo soporto. Mis pensamientos para contigo son de bien. Así que mamá, disfruta tu día, independientemente de tus errores, independientemente de tus equivocaciones, incluso independiente de tus éxitos, de todas las cosas buenas que hayas hecho. Hoy no es día
de evaluarnos. Hoy es día de disfrutar el pensamiento de Dios. Te dio la oportunidad de ser padre, madre. A otros nos dio la oportunidad de ser padres. Y a otros, madre de multitudes. Porque Dios no se equivoca con ninguno de nosotros. Pero hay que adentrarse. Hay que sumergirse. Hay que entrar y decir, bueno, Señor, ven acá, a mí no me has permitido esto. ¿Por qué? Y usted dirá, pastor, a Dios no se le pregunta los por qué. Para que Dios te pueda hablar de pensamientos. A veces hay un porqué que no viene con coraje ni con ira, que Dios está dispuesto a contestar. Yo no sé por qué acabo de decir eso. Pero hay momentos en que Dios responde dependiendo de actitudes o de intenciones por las que se le pregunta. Cuando llegamos altaneros y cuando llegamos para reprochar, entonces Dios guarda silencio. Usted es un pensamiento de Dios glorioso. Usted es un real sacerdocio. Usted es un gran tesoro de Dios que se ha puesto en un lugar con un propósito eterno. Disfrútelo. Y usted va a ver a Dios sanar todo lo demás. Amén. María, hágase conmigo conforme a tu palabra. Más adelante, usted conoce ya ese texto. Ese texto entonces me dice en Lucas 2, el versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Qué estaba guardando? Las crisis, los fracasos, la frustración. No, estaba guardando la palabra. La experiencia de los pastores, la experiencia de los magos, la experiencia de Simeón, la experiencia de Ana. Toda esa palabra que le llegó, ella la guardó en su corazón y la meditaba. Vuelvo y te invito. Si no aprendemos a meditar a diario en lo que Dios nos ha dicho, ¿cómo pretendemos sobrevivir en un mundo tan complicado? Vuelvo y lo repito. Si no meditamos en su palabra, en lo que Dios nos ha dicho, ¿cómo pretendemos triunfar? Vamos a vivir siempre cabizbajos, desanimados, decepcionados, cuando Dios no quiere eso para nosotros. Tú eres el pensamiento de Dios. Y si lo quiere más moderno así, permítame cerrar con esta así, bien bonita. Usted es el pensamiento de Dios para este tiempo. Amén. Porque a mí no me dan los resultados que le dan a esos otros. Capta lo que le quiero decir. Le dije que lo quería poner a pensar. O sea que hoy no estoy trayendo un mensaje de que ya Dios dio la revelación. Busque la revelación usted. Deje de evaluarse por el resultado y comience a vivir por un pensamiento. Un pensamiento donde Dios le dijo, te resucito, te levanto del pecado y no te dejaré hasta que no estés en mi presencia. Así que tú eres mucho más de lo que tus resultados te dicen. Amén. Incline su rostro. Permítame orar por usted. Y allá al otro lado, piense. No esté buscando resultados hoy. Hoy no estoy hablando, hoy no va a haber resultados de ninguna de esas damas. Eso fue el Espíritu Santo el viernes a través de su siervo. Sencillamente hoy hablamos de dejar de vivir por un resultado para disfrutar un pensamiento.
Señor, tú eres eterno, tú eres todopoderoso. Tú, Señor amado, eres la resurrección y eres la vida. Estamos ahora mismo delante de ti. Yo te quiero presentar, Señor, quizás a esa dama que está al otro lado, esa madre, Señor, esa dama, esa joven, ese varón. Esto no es un mensaje, Señor amado, para uno solo. Cada uno de nosotros estamos acostumbrados a evaluarnos en base a los éxitos, en base a los resultados, en base a los fracasos. Sin embargo, tú nos mandas a cambiar. Sí, hay una invitación tuya a entender, Señor, que más que un resultado, somos un pensamiento tuyo, una agenda tuya. Somos tu especial tesoro, Señor. No somos cualquier cosa. Señor, y debemos de enfocarnos y debemos levantarnos. Y no debemos de continuar en esa frustración. Así que yo te presento a cada uno de mis hermanos. Quizás en medio de este grupo hay alguien así. Levántale, renuévale, restáurale. Señor, renueve ese espíritu de la mente, insisto. Por esos fracasos, por esa frustración, por esa decepción, desilusión. Malas decisiones le llaman. Sin embargo, Señor, tú no estás viendo esa mala decisión. Tú no estás viendo ese resultado. Tú estás viendo, Señor, esa mesa servida que tienes delante de ella. Así que ayúdanos hoy a enfocarnos. Ayúdanos hoy a extendernos hacia lo que está delante. Recibe todo honor, toda gloria y toda alabanza, Señor. Es toda tuya, Padre. Amén, Señor.